por lo menos que el Señor nos ayude a poderlo practicar más, a entender más acerca de la sujeción y que lo pueda practicar a mí, muchachas. Este fue uno de los temas que a mí mucho me golpeó. Realmente, yo creo que yo estaba tan llena de los conceptos del mundo acerca de la sujeción que cuando yo llegué al Señor, yo siempre les he contado que yo peleé durante varios años con el Señor por esta palabra. A mí no me entraba de ninguna manera. Yo estaba tan llena del mundo que esta palabra y yo no podíamos convivir. Pero doy gracias a Dios por la obra de su Santo Espíritu que hace la diferencia. Llegó el punto donde el Señor un día casi habló a mi corazón y dijo, no tienes que entenderlo. Yo no te mandaba a entenderlo, yo te mandaba a practicarlo. Luego lo entenderás. Algo así. Yo sentí que como esa respuesta vino a mi mente. Y le dije, Señor, es verdad, yo no lo entiendo, pero ayúdame a practicar. Y es increíble que una vez que el Señor me llevó a practicar la sujeción al esposo, realmente yo vi un cambio impresionante, porque entonces allí empecé a entender un poco más y empezó a abrírseme el entendimiento acerca de lo bonito y de lo bello que habla el Señor acerca de la sujeción. Y lo cuento como un testimonio porque sé que fue una de las cosas que a mí me dio muy duro el acerca de la sujeción. Ahora, fíjese que el Señor nos está hablando acerca de la sujeción a las autoridades y de la sujeción a los patrones. Ambas cosas es un bien. Sujetarse a las autoridades es un bien y trae algo de recompensa. Dice que hace callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y por otro lado, también dice la palabra de Dios que al sujetarnos a los patrones también es un bien cuando los tratamos con respeto y que esto merece aprobación y Dios lo aprueba. Dios da aprobación a ello. Y luego entonces el Señor nos lleva, les estoy hablando del contexto de entonces del capítulo 3. Eso está en el 2. Entonces la palabra de Dios cuando inicia en Primera de Pedro capítulo 3 dice, así mismo como nos ha venido hablando, en el capítulo 2 dice, de la misma manera, vosotras mujeres, esposas, sométanse o estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas, considerando vuestra conducta. ¿Qué tipo de conducta nos dice en el 2? Una conducta casta y respetuosa. En el 3, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que ese atavío, ese adorno, sea cuál, el 4, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Para el mundo es insensato, pero para Dios es de gran estima. Increíble. Eso me hace pensar en la persona de Jesús. La Biblia dice que para los hombres él fue reprobado, pero para Dios aprobado. Para los hombres Cristo fue desechado, pero para Dios dice que él era precioso, precioso. Qué diferencia, ¿cierto? Dice el 5 porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora es increíble que las esposas, al practicar y al obedecer al Señor en cuanto a la sujeción, dice que lo hagan de tal manera que aquellos que no creen, aquellas mujeres que tienen esposos que no creen, dice, puedan ser ganados por el comportamiento de sus esposas. Dice aquí la Biblia, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras. Aquí nos está hablando sin tanta, de alguna manera como las mujeres, y estoy hablando por mí, eh, como las mujeres a veces creemos que a punta de Biblia
y de discurso y de discurso y de discurso bíblico vamos a ganar a nuestros esposos. Yo no sé en qué manera yo me metí en la cabeza de verdad que yo era el Espíritu Santo. Y cuando les estoy hablando de que yo me sentaba a darle cátedra a mi esposo, les estoy hablando que lo hacía. Y qué pecado mi esposito. Cómo se aguantaba todos esos minutos ahí sentado escuchándome mis cátedras. Ay, no. Qué vergüenza. Pero la Biblia dice, el Señor dice, que es por la conducta, un carácter formado de la mujer. Esto no se trata de palabras y dichos bonitos y versículos repetitivos en nuestra boca. Aquí nos está hablando de un carácter, un estilo de vida, una sujeción, un estilo de vida que muestre esa manera íntegra, pura y esa manera respetuosa. La sujeción, muchachas, y el respeto van ligados. Es como una misma cosa. Si hay algo que muestra sujeción es el respeto hacia el esposo. Y dice, para que ellos sean ganados sin palabra por la conducta. Y miren el 2 dice, considerando vuestra conducta casta. Ahora, ¿quién es el que está considerando vuestra conducta? El esposo. Entonces quise buscar acerca de qué significaba esa palabra considerando. ¿Cómo así que el esposo está considerando la conducta de la esposa? La palabra considerando significa que él está observando, que él es un testigo ocular, un supervisor. ¿Cómo les parece? Él, al observar tu conducta casta y respetuosa, es increíble. Él es conmovido y muy probablemente movido al arrepentimiento. Qué bendición tan grande, muchachos, y qué esperanza tan bonita. Y quiero decirles algo. No quiero que se lleven esto como que es la seguridad de que entonces si yo honro y respeto a mi esposo y hago esto y hago aquello, porque yo sé que muchas mujeres en algún momento pueden sentirse hasta frustradas y decir, pero es que yo vea, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello, pero mi esposo no llega, mi esposo no llega. Esto no se trata que porque voy a la iglesia y leo la Biblia. Esto se trata de que la mujer va adoptando un carácter como el de Jesús, va haciéndose sumiso como lo fue Jesús. Cada vez que ella se sujeta, está mostrando a Cristo, porque Cristo se sujetó al Padre, se sujetó a su cabeza y lo hizo no de una manera obligada, no lo hizo de una manera porque me tocó, porque bueno, ni modo, porque es que entonces lo hago, pero así como decía yo, no lo hago porque usted dice Señor, pero no porque quiera. La sujeción de Cristo fue una sujeción voluntaria. Ese también, ese punto transformó mi corazón. Es una sujeción voluntaria, debe de nacer de mi corazón, debe de ser de voluntad que me voy a sujetar. Y cuando lo hago, entonces estoy haciendo la obra de Jesús y estoy siendo como Jesús y estoy dando un testimonio como Jesús. Y me impacta porque yo creo que lo que impactó la vida mucho de las personas, sí, fue lo que el Señor enseñó, pero yo creo que fue también lo que el Señor vivió y lo que Él mostró en esa vivencia. Él fue testimonio para todas esas personas. Que la belleza, que el adorno que las mujeres con las que nos adornamos, dice, no sea tan preocupado por lo externo, más bien preocupadas por tener estos patrones, por tener digamos, esta bendición de ser sujetas y mostrar esa belleza de Cristo, el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Y miren qué bendición, muchachas, que es de gran valor, de gran estima delante de Dios. Quizás para tus amigas que trabajan contigo, para tus amigas que viven contigo, que están en tu barrio, con las que tú compartes.
Tal vez la sujeción no valga nada y no tenga ningún valor ni sentido, pero para Dios es de gran valor y de gran estima delante de sus ojos. Y dice que así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres. Ellas buscaban adornarse con el adorno interno del corazón. Dice, ellas esperaban en Dios y lo esperaban en Dios estando sujetas, estando en obediencia, sujetas a su cabeza, a sus maridos. Y nos da un ejemplo que una de ellas era Sara y que ella le llamaba Señor. Con cuánto respeto trataba Sara a su esposo. Dice, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien. Mire que nuevamente nos dice, si hacemos el bien, sin temer ninguna amenaza, sin temer a la censura, sin temer a la reprensión y a la corrección por el mundo, sin temer amenaza. Cuando hacemos lo correcto, ¿cierto? Delante del Señor, yo creo que eso nos trae a nuestra vida paz. Luego ella, en el tema, estaba mostrándonos cómo vivir. Otro punto que ella tocaba acerca de la sujeción es cómo vivir con un marido iracundo, cómo tratar. Y ella nos hablaba dos puntos que voy a tocar muy rápidamente. Y es que el marido iracundo puede estar movido a la ira por dos cosas. Puede ser iracundo por un iracundo sin causa, más llevado de pronto por la testosterona o por la falta de dominio propio. O también ella dice que hay hombres que son iracundos llevados por su amargura y que la mujer sabia debe de procurar identificar si su marido tiene problemas con la ira o usted tiene a su alrededor problemas con la ira, evalúe de dónde proviene esa ira. Y en la página 310 de sus materiales, váyanse allí al material, 310 de sus libros, ella habla allí cómo ministrar a un marido iracundo. Dice, es común que los hombres reaccionen con ira súbita cuando las cosas no salen como ellos quieren. Se pueden enojar por una podadora, dice, por una podadora, un aparato doméstico descompuesto o un niño que habla demasiado. Entonces ella dice que a veces puede ser también situaciones de la testosterona, ¿cierto? Encontrábamos ahí en ese material que puede ser también situación de la testosterona y o por falta de dominio propio. Entonces ella nos da como unas pautas en el material acerca de cómo manejar esa situación cuando nosotras notamos que esa ira proviene de allí. Dice, no sea su conciencia, no sea su acusadora. Dice, a veces nosotras cuando nos ponemos en el papel de ser la conciencia de la otra persona o ser la acusadora de la otra persona, terminamos compitiendo con el Espíritu Santo. Terminamos queriendo usurpar el rol que solo le corresponde al Espíritu Santo. Las sugerencias que ella nos da allí es, no asumas la ofensa como algo personal. Ah, yo me llevaba todo personal y me lo metía en el corazón y por allá se me podría. No asumamos las ofensas de los otros de manera personal. No nos lo metamos al corazón. No estemos con esa ofensa en el corazón dándole y dándole y dándole y dándole y masticándolo, porque eso tarde que temprano nos va a hacer daño y termina volviéndose algo amargo en nuestro corazón. Otra sugerencia que ella nos da en el material es que le demos tiempo de calmarse, o sea, démosle tiempo y que tengamos cuidado de no responder en el momento exacto de ese no, sino más bien quizás hacer una pausa, ¿cierto? También ella nos hablaba un poco acerca de lo que era la ira por causa de la amargura. Y dice que esta ira, que es dada por causa de la amargura, es algo que está arraigado en la esencia misma del espíritu y ella nos lo está mostrando en la página 312 de ahí del material. Dice otra clase de ira, página 312. Dice, sin embargo, existe otra clase de ira que es más profunda y más personal.
es ocasionada por la amargura y esta está arraigada en la esencia misma del espíritu. Es la filtración constante de un alma enferma. Recordarás que comentamos el hecho de que algunas mujeres practican para estar enojadas y amargadas, como músicos furiosos practicando en el piano hasta que la misma alma, sin pensarlo ni esforzarse, toca notas de discordia. Esta clase de ira amarga, enojada, no es tan común en el hombre como en la mujer, pero es dominante en algunas relaciones e importante para ti como esposa que aprendas a responder a tu marido si él llegara a mostrar tendencias hacia esto. En el siguiente párrafo dice, es común que la esposa sea la causa del enojo amargo de su marido. Puede ser. Ella nos dice que nosotros tenemos que hacer una evaluación. Sí, qué tanto estoy yo atribuyéndole a esa ira? A veces, dice ella, puede ser por causa hasta del comportamiento de la esposa. Dice que hay mujeres que son muy chismosas, habladoras, mujeres que van donde la familia de ellas y cuentan cosas acerca de sus esposos. Y él se molesta cuando lo sabe. O cuando ha enterado de que ella ha divulgado cosas privadas de ellos y ella las ha divulgado con las amigas o las ha divulgado con su familia y él se molesta por ello. O sea, ¿cómo estoy atribuyendo yo como esposa a esa ira o a esos episodios de ira? Ella también nos da un consejo si es identifica la causa, evalúa si has contribuido en ello con palabras o con actos. Así puedes aplacar las llamas que lo estimulan. No hables mal de otros delante de él o harás que se llene de ira contra los demás. Y es increíble. Nosotras las mujeres podemos ser de las que le eche más leña al fuego o de las que apacigüe. O buscamos la paz o alimentamos la contienda. Y a veces nosotras mismas somos, de que quizás hablamos mal de otras personas delante de nuestros esposos y los hacemos enojar a ellos con otras personas, con nuestras quejas. Es destructivo para la paz del hogar cuando una persona es iracunda. La Biblia dice que seamos personas de paz, ¿cierto? Y yo creo que también nosotras debemos de responder con perdón y paz y ayudarles a ellos a que también ellos puedan ir en perdón y en paz. Que busquemos siempre esa paz. En la página 314, ahí en la siguiente página que estábamos leyendo, yo sé que el material es larguito este día, muchachas, pero créanme que hice un esfuerzo enorme por querer sacar por lo menos lo que a mí el Señor me trajo como un poquito más relevante, pero yo no quiero pasar por alto este punto. Así nos demoremos 15 minutos más, pero que no pasemos por alto. En la página 314 en el segundo párrafo dice, en casi todas las iglesias encontrarás parejas que se apartan tiempo en tiempo. Quiero que aquí usted empiece a meditar. Porque la esposa alborotó a su marido por pequeñeces, hasta que su amargura e ira lo aparta de la comunión con esos hipócritas, los de la iglesia. Se quejan del pastor o de sus hijos o de algo que dijo la esposa del diácono. La esposa corre con su marido con cada informe real o a veces un informe imaginado de chismes acerca de ellos. La esposa se queja de que nadie se dignó a saludarnos el domingo. O cuando estuve en el hospital, nadie vino a verme. O hay un grupo exclusivista en la iglesia. Ahí no hay sino una cantidad de roscas. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Lo ha dicho? En la iglesia, unos grupitos ahí de exclusividades que no dejan meter a nadie. Unas roscas. Muchachas, tengamos sumo cuidado. Dice, hay un grupito exclusivista en la iglesia y no nos admiten a nosotros o a nuestros hijos. El marido, ¿qué empieza a hacer? Es provocado a ira de tal manera
que está dispuesto a hacer algo con tal de encontrar algo de paz. De ahí empiezan a qué, a hacerse a un lado. Muchos dejan de congregarse. A veces nosotras mismas nos encargamos de que aún nuestros hijos no quieran ir a la iglesia, porque nosotras hablamos mal de nuestras propias congregaciones delante de nuestros familiares, delante de nuestros propios hijos. Nos quejamos y le contamos a nuestros esposos y vamos con todo tipo de comentarios negativos hacia nuestros esposos acerca de la iglesia. Creyendo que estamos haciendo bien, terminamos haciendo un mal. Este camino conduce a la destrucción de los hijos, dice el siguiente párrafo. Con el tiempo, la esposa se convierte en mártir, hablando en tonos callados de su sufrimiento por mano de su esposo. Se resiste a la disciplina que él aplica a los hijos y los protege a ellos de la ira de él. Los hijos crecen amargados, apartados de la comunión cristiana, y la esposa asiste a reuniones de mujeres buscando oración por su marido. Y él dice, y es admirada como una mujer que ha de sufrir mucho. Ella ha tendido su cama de autocompasión y ha aprendido a disfrutar sus placeres enfermizos. De todo se ve, aún dentro de la misma congregación. Que el Señor ayude a nuestros corazones. Por último, ella estuvo hablando en las últimas páginas acerca de la sujeción de 3 puntos. En una habló de una mujer que se sentía mal porque era su segundo matrimonio y consideraba que su segundo matrimonio no era válido ante los ojos de Dios. Entonces, ella habla acerca de cómo debe sujetarse, ¿cierto? En ese caso. En otro caso, ella también estuvo hablando acerca de, ya les voy a decir, aquí lo tengo, de los anticonceptivos, de una mujer que estaba casada y de cómo esa mujer no se sujetó a su esposo. De alguna manera, cuando se casó con el esposo, ellos habían llegado a unos acuerdos de cuántos hijos tener. Su esposo le dijo que él no quería tener muchos hijos, que escasamente quería tener 2. Pero ella luego se sintió reargüida, que, bueno, que el Señor era tener muchos hijos y esto. Entonces ella no obedeció a su esposo de alguna manera y ya iba por el 7.º hijo. Y entonces creo que en este caso el testimonio que ella cuenta es que su esposo la abandonó y la dejó y entonces ella busca ayuda que porque su esposo la abandona de esa manera. Fue como el segundo caso que encontré o que estuvimos ahí nosotras leyendo durante la semana acerca de la sujeción. El último caso que encontramos acerca de la sujeción fue acerca del velo. Ahora, ¿por qué de los 3 escogí este? Porque de los 3 empecé a leer y a mirar lo que decía y yo quise sacar unos puntos que ella dice acerca de lo que es. Váyanse a la página 327 de sus materiales. Allí al antiguo, 327. Vamos a estar viendo. Miren lo que dice en uno de los párrafos. Ahora, no lo vamos a leer todo porque yo sé que es larguito, pero encontré esto. Ella dice, si un hombre quiere que su esposa lleve una cubierta, ella debe usarla, pero si no, no debe usarla. Las convicciones son de cada varón, no de la mujer y no de la iglesia. Está hablando acerca del velo. Entonces ella dice que es una decisión del esposo, pero eso es una pregunta para ti, para mí. ¿Si el velo es una decisión que solo le corresponde al esposo? Ahora después ella dice, en el siguiente párrafo, el texto pone en claro 2 cosas. La cubierta es una costumbre, dice ella. ¿Es el velo una situación de costumbre de la época, del momento, o tal vez una costumbre de la ciudad de Corinto? Esto simplemente se habló para Corinto nomás. Luego ella toca otro punto. Dice que es para decirle a los ángeles o a las entidades espirituales que yo tengo un marido y que ese es mi cabeza. ¿Es para eso el velo? Mire lo que dice la página 329. Dice,
Ellos estaban presentes, observando y esperando. Dios dice que es por causa de ellos, los ángeles, que la mujer debe honrar a su marido como su cabeza. Luego ya dice en otro párrafo, dice, la palabra griega autoridad es exousia, que significa facultad, potestad, derecho y jurisdicción. Esta autoridad sobre su cabeza se refiere a que está bajo la autoridad de su marido. Y cuando ella se pone el velo, entonces ella le está gritando a la iglesia o le está diciendo a las hermanas, a las entes espirituales, yo estoy sujeta a mi esposo, ¿cierto? La mujer que le pregunta tiene una duda acerca de qué es el velo. ¿Por qué unas dicen que debo de usar el velo? ¿Por qué otras dicen que no debo de usar el velo? Ahora, para que salgamos de toda duda, yo no me voy a basar en las explicaciones que ella da acerca de los versículos. Más bien las animo y las invito a que vayamos directamente a la palabra de Dios y veamos lo que dice la palabra de Dios al respecto. Eso está en 1 Corintios 11. 1 Corintios, capítulo 11. Recuerden que hace unos minutos estábamos aquí y estábamos hablando acerca de lo que Pablo venía enseñando, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de la iglesia. Perdón, Dios la cabeza de Cristo. Versículo 3. Ahora dice el 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Muchachas, cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, está hablando en el contexto de iglesia. Cuando os reunís, dice en el capítulo 1, cuando os reunís a adorar, cuando ustedes se congregan, hay una cantidad de desórdenes, hay disensión. Pablo dice, me han mandado un mensaje, me ha llegado un mensaje que hay una cantidad de disensiones y desórdenes entre ustedes como congregación. Y Pablo empieza a desglosar una por una todos los desórdenes que habían, desórdenes por la cena, desórdenes con los dones, mala administración de los dones, de una cantidad de cosas que usted va a encontrar si usted se toma de pronto el tiempito y lee toda la carta de Primera a los Corintios. Pablo está exhortando a la iglesia dentro de ese contexto de cuando ellos se reúnen para adorar y alabar al Señor. Pablo está hablando aquí en el capítulo 11 acerca del velo. Y luego dice en el versículo 5, pero toda mujer que ora, por eso habla de que ora y profetiza, o sea, cuando se ora, cuando se lee la palabra, cuando se habla de la palabra, dice, con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese quitado el cabello, o sea, que si se hubiese rapado. No tener el velo dentro del servicio, por decirlo así, es como si hubiera cogido una maquinita y se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte entonces también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, ¿qué dice? Que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Por eso él no se la cubre. Pablo nos está explicando por qué el varón no se cubre la cabeza. Porque él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, ¿por qué si la mujer debe de cubrirse? Porque la mujer es gloria del varón. Y dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, el versículo clave es ese, por lo cual la mujer debe, subraya esa palabrita, debe, no la va a obligar, pero usted debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Es una señal. Yo sé que la cuestión del velo
es un tema mucho más largo. Lástima que de pronto no lo, un pedacito así no lo puede como ampliar más. Pero el velo no se trata de que yo soy santa. El velo no tiene que ver nada con que yo soy más pura que la hermana que no trae el velo y está sentada al lado mío. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver, y con todo respeto, muchachas, no tiene que ver de que yo soy casada. Porque entonces si el velo es una muestra, es una prueba de que yo estoy sujeta a mi marido y casada, solo lo deben de usar las mujeres que se casaron. O sea, las solteras no deben de usar el velo entonces. Porque entonces si el velo es una señal de que yo estoy sujeta a mi marido, entonces las solteras, ¿para qué se lo van a colocar? ¿No? Por eso debemos de leerlo mejor en las escrituras. Dice que es una señal de autoridad, debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. Y esa señal de autoridad es para quién? Para la persona del Señor Jesucristo que está allí presente en el servicio. Estamos sujetas a Cristo. Y también el tema del velo, muchachas. Vamos a seguirlo leyendo. De pronto el Señor aquí nos lo aclara un poquito más. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Ahora, Pablo dice, juzgad vosotros mismos. Es propio, ¿sí? Esa palabrita es propio, es correcto, a ustedes les parece viable. Es propio, dice, que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Si ya él nos está hablando de un proceso de creación, ¿cierto? Y de autoridad, dice, es propio que la mujer ore, que la mujer en medio del servicio ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Luego él dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, es decir, con todo lo que ya he explicado, si alguno quiere ser contencioso, él dice, nosotros no tenemos tal costumbre. No está hablando de que el velo es una costumbre o es una situación, no, no está diciendo eso. Está diciendo, si alguno quiere contender con el tema, nosotros no tenemos tal costumbre de andar contendiendo, ni las iglesias de Dios. Y es increíble que al final él amplíe, que no solamente era la de Corinto, sino que él dice, ni las iglesias de Dios. Tenemos tal costumbre. Pero a mí me parece, muchacha, ahora, si alguna de ustedes, de las hermanas que de pronto pueda entender un poco más o nos quiera ahorita dentro de un momento, aportar algo más que de pronto nos ayude a ver un poquito más el tema del velo, lo agradezco mucho. Pero veámoslo desde la perspectiva bíblica, muchacha. Es una señal, como un símbolo, ¿cierto? Y ustedes saben que también en la cena tenemos los símbolos. Es un símbolo. No tiene que ver con que usted sea más santa que la de al lado, porque a veces nos ponemos eso y he escuchado, y de verdad, muchachas, es muy triste. Como decía el hermano la otra vez allá en el púlpito, decía que la hermanita que se quite el velo de la cabeza y se lo ponga en las piernas. Porque a veces creemos que entonces que porque es velo, entonces somos, no sé, ¿qué será? Angelicales o estamos levitando o algo así. No, nada que ver con eso. Es una señal, es una señal, es una señal que nosotros nos colocamos en nuestra cabeza para decir que Cristo, Él es nuestra cabeza, Él es la cabeza de la iglesia porque Él está ahí presente en el momento cuando nosotros nos reunimos como iglesia. Nuestro Señor está allí. Nuestro Señor está ahí y sí dice que por causa de los ángeles, que ellos están observando. Y qué bonito, muchachas.
Qué bonito que así sea. Y que la mujer lo lleve y se lo coloque sabiendo que Cristo es la cabeza, que Cristo es el Señor de nosotras, que nosotros lo hacemos por reverencia también a Él. Y les animo, muchachas, a que pongamos nuestro corazón en la sujeción y la persona que más se sujetó, y fue Cristo. Dice la palabra de Dios en Juan 6:38. Dice, esas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, del Padre. Y qué bonito ver cómo la persona de Cristo, cómo nuestro Señor se sometió, obedeció, respetó, valoró todo aquello para lo que le designó el Padre. Y no lo hizo quejándose, no lo hizo obligado, sino de buena voluntad. Ahora entiendo un poco más de por qué el Señor dice, Él es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué bendición tan grande. Y saber, muchachas, que cada vez que nosotras abrazamos la sujeción bíblica, no la sujeción del mundo, no lo que el mundo dice de la sujeción, sino lo que Dios dice de la sujeción, entonces dice que tenemos aprobación de parte de Dios, que para Dios es de gran estima. Dios lo valora y lo aprecia. Y de seguro, muchachas, sé que nuestro carácter se va a ir haciendo como el de Cristo. Que ese es el propósito que el Señor tiene. Ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo está en ti, ahí en tu vida y está en mi vida. Él dice que el que empezó la buena obra la perfecciona. Y esa perfección Él quiere hacernos como Jesús. Y para poder que el Padre y el Señor quiera hacernos como Él, pues debe de ejercitar en nosotros la sujeción porque Él se sujetó. Entonces tenemos un estándar mucho más alto de saber si me sujeto a mi esposo o no, porque o por las miles de excusas que a veces tenemos nosotras para no someternos. Veámoslo, que cada vez que nos sujetamos nuestro carácter se está formando más como el de Jesús. Estamos siendo más como Jesús. Qué bello, qué hermoso. Si tan solo las mujeres pudieran ver la belleza, el adorno tan precioso que es la sujeción y como Dios quiere que tú y yo estemos adornadas en nuestro corazón. Las invito para que oremos, muchachas. Padre Santo, gracias te doy en esta mañana, Señor, por permitirnos estar aquí reunidas un viernes más. Señor, yo sé que algunas de ellas en sus casas, eh, entre semana, en el tiempo que ellas puedan sacar, Señor, están estudiando el material, leyendo el material. Te doy gracias por ellas. Te pido, Señor, que ellas sean edificadas por el poder de tu Espíritu, sean llenas de ti, Señor, y que tú seas obrando en el corazón de cada una de ellas, en sus vidas, en sus corazones, para que tú, Señor, seas glorificado, seas conocido, seas bendecido, Señor. Que ellas se puedan acercar a ti, Señor, y puedan ser cada día más como tú. Señor, gracias te doy por permitirnos hoy estudiar el tema de la sujeción. Tú sabes, Señor, que fue un tema, Señor, con el que tú trabajaste durante algunos años en mi vida y te doy gracias, Señor, por esa obra tan preciosa que tú has hecho, Padre. Asimismo te ruego, Señor, para que cada una de las que estamos aquí conectadas podamos ejercitar esa sujeción en amor, en valor, en respeto, Señor. Verla con tus ojos, verla, Señor, desde la perspectiva de la Biblia, de tu palabra, Señor, y no como el mundo nos quiere mostrar lo que es la sujeción. Por favor, Señor, te ruego por tantas mujeres, Señor,
que al no practicar la sujeción, Señor, no solo tu palabra es blasfemada, como dice allí, tu palabra es pisoteada, sino, Señor, que tantos hogares destruidos, tantas separaciones, divorcios, tantas familias, Señor, acabadas. Por favor, Señor, yo te ruego y te suplico que tú hagas una obra preciosa, una obra genuina en nuestros corazones, que realmente, Señor, podamos ser transformadas, que esto no se quede solo en pleno conocimiento y palabra, Señor, sino que nuestras vidas puedan reflejar día a día esa sujeción, Dios, que podamos ser como tú, Jesús, que te diste a ti mismo por nosotros, que te sujetaste a la voluntad del Padre, Señor, y el Padre, Señor, lo aprobó y se agradó y se gozó de ver a su Hijo sujeto en obediencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos diste ejemplo para que nosotros lo practicásemos, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, y encomendamos el resto de tiempo en tus benditas manos. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Mis hermanas, voy a dejar por aquí de compartir.